Bueno, aquí estamos, clase 2, definiciones teórico-conceptuales, sujeto, estructura y organizaciones. Bien, ¿por qué nosotros nos interesa hacer esto? Bueno, básicamente nos interesa hacer esto porque hay un interés institucional, un interés de la gestión y un interés general también, no solamente de esta gestión, sino más grande, de mejorar la calidad de las intervenciones profesionales. Pero realmente lo que se busca es poder dar mejores respuestas a aquello que nuestras instituciones vienen a hacer. Ahora, estas respuestas muchas veces están condicionadas por lo que traemos, por el bagaje que nosotros traemos teórico, conceptual, y por algo extremadamente importante y que lo consideramos poco, que son las rutinas institucionales instaladas. Hay algo que tiene una fuerza gigantesca en nuestras instituciones, que es la rutina. La rutina tiene un poder performativo. Performativo significa que la capacidad que tiene para guiar las prácticas de los sujetos. Bueno, nosotros queremos realmente interpelar estas rutinas, generar interrogantes, generar discusiones, para poder ver si podemos avanzar hacia rutinas de mejor calidad que den mejores intervenciones. Cuando confeccionábamos este material, por momentos teníamos la sensación de que lo que estamos poniendo en esta presentación a veces tiene poco que ver con nuestras prácticas, porque nuestras prácticas van en un sentido y realmente nos gustaría que fueran en otro. Entonces, bueno, lo que les proponemos es tratar de hacer el ejercicio de vinculación de los temas, textos y conceptos que estamos viendo con nuestras prácticas cotidianas, rutinarias. Y realmente lo que nosotros queremos es profundizar la concepción teórica de nuestras prácticas y de aquellos contextos en los que se dan. Porque entendemos que las prácticas que nosotros estamos llevando adelante muchas veces están muy influidas por una concepción del sujeto y de la vida social que responde más bien al marco teórico de aquello a lo que políticamente nos oponemos, pero teóricamente y metodológicamente tomamos cosas. Estoy hablando de el punitivismo dentro del marco de la ejecución penal y de las concepciones más ligadas a la ortodoxia económica dentro del marco de la economía. Bueno, nosotros tenemos que profundizar nuestra comprensión teórica de nuestras propias prácticas y del marco en el que estas prácticas se dan. Bueno, justamente, sí, Flavia, levantaste la mano, si querés intervenir, hacelo. Si querés por el chat. Bueno, avancemos. Como dijimos, el objetivo de esto es mejorar las intervenciones institucionales y cumplir mejor los objetivos. ¿Cuál es el objetivo en la primera definición del objetivo institucional del Patronato de Letrados? Prevenir la repetición del delito, prevenir la reincidencia delictiva. Ahora, ¿cómo hacemos para lograr eso? Bueno, en el cómo hay una discusión implícita y vamos a ir avanzando sobre eso. Desde la mirada que estamos tratando de proponer, creemos que para poder cumplir mejor nuestros objetivos, lo que tenemos que hacer es generar intervenciones que actúen sobre contextos sociales en un sentido contrario a las causas que llevaron al conflicto con la ley penal. Para eso tenemos que tener un diagnóstico social. ¿Cuáles son las causas que llevan a la gente a que delinca?
Bueno, si estudiamos estos temas, vamos a encontrarnos con que las causas tienen que ver siempre, en última instancia, con el alejamiento con el mundo del trabajo, el alejamiento, la crisis de la sociedad salarial, pero sobre todo, dos cosas. La diferencia social, la desigualdad social que establece, digo, que genera contextos sociales donde la riqueza y la pobreza conviven, entonces ahí se genera realmente una tensión muy, muy grande. Y básicamente la degradación de las condiciones de vida comunitarias y familiares. Bueno, si las causas del delito están básicamente originadas en esas dos grandes factores causales, o que lo podríamos resumir en uno, que es el alejamiento del mundo del trabajo y la degradación que deviene a partir de esto, nosotros tenemos que hacer algo en sentido contrario, o sea, tenemos que traer nuevamente, vincular nuevamente a las personas al mundo del trabajo. ¿Y cómo vamos a hacer esto en un contexto social en donde la tendencia estructural es necesitar cada vez menos personas para que hagan la misma cantidad de producción o mayor cantidad? ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, ahí tenemos realmente un conflicto enorme entre lo que sabemos, lo que traemos, lo que conocemos, lo que tenemos instalado como marco teórico, conceptual y herramientas de intervención, y lo que la propia realidad nos está diciendo. Lo voy a ejemplificar. Si las personas que salen de la cárcel y que tienen escaso nivel de capital social, capital cultural, para desempeñarse en el mundo del trabajo. Estas personas que buscan trabajo son prácticamente inempleables. O sea, no tienen trabajo, quieren acceder a un empleo asalariado porque no tienen los elementos ni físicos ni actitudinales para poder desempeñarse laboralmente por su cuenta. Bueno, buscan trabajo y no lo consiguen. ¿Cuál es el resultado más probable? La vuelta al delito, a veces por compromisos de valores con el delito y otras veces por actos de desesperación. Digo, para quienes trabajamos en delegaciones es bastante común encontrarnos con que la gente queda detenida en fechas clave, fiestas, digo, Navidad, la compra de Papá Noel, el de los Reyes, el cumpleaños de los hijos, de la familia, de la madre. Bueno, realmente estas cosas se ven. Entonces, digo, ¿hay un compromiso real con los valores del delito o lo que hay son actos de desesperación producto de la propia situación? Bueno, nosotros creemos que realmente lo que hay que hacer es promover, interpelar a nuestros marcos teóricos, porque estamos trabajando muchas veces con herramientas que se originaron en otros contextos sociales. Tratamos de formar a la gente para el empleo cuando son inempleables, y no tendremos que avanzar y pensar otras cosas. Bien, ¿cómo avanzar? ¿Cómo mejorar la calidad de nuestras intervenciones profesionales? Bueno, hay una respuesta obvia. ¿Cómo mejorarlo? Hay dos definiciones de esta placa que no dependen tanto de los trabajadores estatales, sino de las líneas donde se toman decisiones sobre las políticas, que son los lineamientos del marco legal, los lineamientos de cada institución y el marco legal que regula, y después los recursos institucionales de los que disponemos. No es lo mismo pensar en asistir una determinada situación con
recursos consistentes que con recursos muy escasos. La verdad que no es lo mismo y es cierto que eso que no depende de nuestra realidad como trabajadores. Pero hay cosas que sí dependen de nuestra realidad como trabajadores. Y tiene que ver con cómo nos manejamos en un ámbito de autonomía relativa. Como trabajadores estatales no contamos con total autonomía, no podemos hacer lo que se nos ocurre. Pero tenemos un ámbito un grado bastante importante de libertad y capacidad y posibilidad de disponer sobre nuestras propias prácticas. Y eso va a depender, primero, del marco teórico con el que nosotros nos manejemos. Pero más importante que eso, las definiciones que nosotros mismos asumamos como sujetos políticos, que somos, y como trabajadores estatales. Y digo esto porque creo que tenemos que ser críticos con nuestras propias prácticas y reconocer que en muchos casos desarrollamos prácticas con un alto grado de burocratización. Y la verdad que si nosotros queremos modificar nuestras prácticas, las intervenciones que realizamos y en última instancia la calidad del desempeño institucional, no depende ni exclusivamente de quienes llevan adelante la gestión, ni exclusivamente de los trabajadores de la institución, ni exclusivamente de quienes deciden los presupuestos o los marcos normativos por fuera de la institución. Es un sistema. Es un sistema donde cada actor que interviene en ese sistema tiene una cuota de responsabilidad y una cuota de poder sobre el desempeño institucional. Y bueno, nosotros podemos intervenir sobre ese desempeño. Pero para eso tenemos que revisar nuestro marco teórico, desarrollar un arsenal de herramientas que pueda dar cuenta de lo que las personas con las que trabajamos necesitan. Y ese arsenal de herramientas, por un lado, viene de la mano de las gestiones que hagan quienes dirigen la institución, pero por otro lado, viene de la mano de cuánto incorporemos estas herramientas a las rutinas institucionales. Bueno, es un desafío. Vamos a ver cómo podemos avanzar. Bien, desde la economía social tratamos de desarrollar fundamentos teóricos que tienen, como les dije, una mirada institucionalista. En la bibliografía de la clase anterior hay textos que están cargados que desarrollan esta mirada económica. En Argentina, un teórico de la economía social es José Luis Coragio, que la verdad es un hombre que viene impulsando todas estas cuestiones desde hace décadas, un gran creador de textos bueno, justamente de marco teórico. Pero yendo más hacia atrás y de manera más general, el marco teórico de la economía social se basa en lo que un antropólogo desarrolló en la primera mitad del siglo XX, que es Karl Polanyi, que desarrolló justamente esta mirada de la economía como un conjunto de instituciones encastradas en la vida social. Pero también se basa en Marx, en algunos puntos de la concepción marxista. Una que es clara es cómo la superestructura está determinada en última instancia, resalto lo de última instancia porque pareciera que hubiera una determinación automática y esta no es así. O sea, en última instancia, después de un montón de mediaciones, la superestructura, o sea, el andamiaje legal, la cultura, está determinado por la estructura económica. Y esa estructura económica son las relaciones sociales de producción. En una sociedad hegemonizada por relaciones sociales de producción capitalistas, donde hay algunas personas, un conjunto social que es dueña de los medios de producción y otro conjunto social mucho más grande que no es dueña de los medios de producción, sino de su fuerza de trabajo,
Bueno, esto genera una superestructura, pero esta superestructura está en diálogo permanente con la estructura, y la estructura no es estática, es dinámica. La estructura también va cambiando en función de la dinámica social y en función de los conflictos. Y hoy en día, con esta crisis del desarrollo capitalista que requiere cada vez menos mano de obra humana para producir lo mismo o más, y vaya si tenemos un conflicto. En nuestro país y en América Latina hay millones y millones de personas que viven o sobreviven como pueden por fuera de las relaciones sociales asalariadas. Pero sin embargo, viven. Bueno, esto es un conflicto, enorme conflicto. Lo que pasa es un conflicto atomizado, que se da en toda la sociedad, pero no se da de manera organizada. Bueno, el mismo dinamismo de la vida social y el conflicto hace que se vayan generando organizaciones. Y como dijimos en la clase anterior, la misma existencia de la UTEP, de la CETEP o de las grandes organizaciones que organizan la vida social de los que quedan por fuera de las relaciones asalariadas es un clarísimo ejemplo de esto. Pero también un fundamento teórico tiene que ver con la relación entre la subjetividad y las instituciones. Y acá citamos solamente a un autor, pero hay varios autores que tratan sobre esto. El autor que citamos es Bourdieu, y su noción del habitus. ¿Qué es el habitus? Bueno, Bourdieu lo define de una manera que quizás es un poco difícil de entender, que vendría a ser la estructura social introyectada en la subjetividad. O sea, todos nosotros como sujetos, a partir de nuestro lugar en la sociedad, del lugar en donde desarrollamos nuestras prácticas cotidianas, nuestra vida, vamos desarrollando formas de representarnos a nosotros mismos y de representar nuestras aspiraciones, qué es lo que queremos, qué es lo que deseamos y cómo nos vinculamos con los demás. Lo que plantea Bourdieu es que este hábito, este habitus, tiene origen justamente en qué lugar de la sociedad estamos. Y a partir de este habituamiento a esa rutina de vida según este ámbito social, va a ser lo que nosotros queremos, lo que deseamos, lo que consideramos posible, y va a ser el nivel de conflictiva en el que nosotros nos desarrollemos. O sea, muy importante comprender que no solamente nos manejamos en instituciones, sino que trabajamos nosotros mismos como sujetos políticos que somos y con los sujetos con los que trabajamos en un marco donde las instituciones, los tránsitos institucionales generan formas de relación social y generan formas de subjetividad. Esto es central, importantísimo. Bien, decíamos la clase pasada que la economía social, que vendría a ser, lo repito, la economía social vendría a ser la evolución de la economía popular. La economía popular son las formas que encuentra el pueblo para sobrevivir por fuera de las relaciones asalariadas. Un ejemplo típico es cualquier vendedor de garrapiñadas o vendedor ambulante o lo que fuera, digo, que sobrevive como puede. Bien, conceptualmente, académicamente, si queremos, establecemos una diferenciación entre economía popular y economía social, porque decimos que economía social es la evolución de la economía popular cuando crece y se desarrolla generando formas organizativas y se desarrolla generando un proyecto político. Desde la economía social, o sea, con este desarrollo
decimos que tenemos interés en el funcionamiento de la sociedad como totalidad. Y entonces, pensándolo desde el patronato, desde la ejecución penal, nosotros trabajamos con sujetos en un medio social que es histórico, o sea, no es el mismo, no son los mismos sujetos acá en Perú o en Pakistán. No, son sujetos históricos en esta sociedad en América Latina a principios del siglo XXI. Bueno, está atravesado por intereses en conflicto con los distintos actores sociales que intervienen en la vida social. Después, la economía social tiene interés en la interrelación entre las instituciones económicas y las relaciones sociales. Y esto genera racionalidades y prácticas que emergen de esas instituciones. En nuestra sociedad, ¿cuál es la principal institución del trabajo todavía? Es el mercado de trabajo. El mercado de trabajo asalariado, donde los sujetos venden su fuerza de trabajo y donde desde la mirada de las empresas, más que trabajadores con necesidades, son recursos humanos. O capital humano, se dice ahora también. Entonces, también tenemos interés en el sujeto y su racionalidad. ¿Cómo son los sujetos con los que trabajamos desde el patronato? ¿Cómo son los sujetos después de esas prácticas, esos tránsitos institucionales por una institución total como es la cárcel? ¿Qué impacto le produce a estos sujetos la vida al interior de las cárceles? Bueno, esos impactos son terribles, pero son impactos que encierran un montonazo de dolores, pero también encierran algunas potencialidades. Y sobre eso vamos a avanzar en un ratito. Y decimos que la economía social tiene intereses en las prácticas que emergen de las instituciones económicas. Y entonces viene la pregunta, ¿qué prácticas emergen justamente en los tránsitos institucionales que llevan a que en cualquier delegación terminemos hablando con una persona que se acerca porque está obligada judicialmente, porque siente que debe responder a su obligación, porque viene a solicitar asistencia? Bueno, estos tránsitos institucionales son aquellos a los que nosotros tenemos que interrogar desde esta mirada que busca generar otras prácticas. Un segundo que no está pasando la filmina. Ahí está. Bueno, cuando nos posicionamos como sujetos políticos, tenemos intereses. Y la verdad que siendo todos o la mayoría profesionales de la vida social, de las ciencias sociales, como es en una institución como el patronato, muchas veces tenemos posiciones políticas y estamos debatiendo con otras posiciones políticas. Decíamos la semana pasada que la economía social debate con las posiciones ortodoxas de la economía. Pero si lo pensamos desde el patronato, estas posiciones ortodoxas de la economía tienen una correlación con las posiciones punitivistas en el marco del debate de las instituciones de la pena, del castigo. O sea, algunos sectores sociales poderosos realizan un trabajo permanente de etiquetamiento y estigmatización y de fortalecimiento del castigo. O sea, pareciera que el único camino para alcanzar sociedades con menores niveles de conflicto y con mayores niveles de seguridad y tranquilidad es poner cámaras y patrulleros. Bien, muchas veces, muchos de nosotros estamos en contra de esto. Ahora, para mí tenemos que entender que este debate contra el punitivismo es parte de un debate más amplio contra una determinada mirada de la vida social, pero también incluye un debate que tiene que ver con nuestro desempeño institucional. Porque
si analizamos críticamente nuestras propias prácticas, muchas veces, creo, vamos a descubrir prácticas que fortalecen estas posiciones que decimos querer modificar. Y digo, ejemplos de esto es algo que yo lo vi 500.000 veces en las delegaciones del patronato, abrir la puerta de la sala de atención y decir, ¿quién está para firmar? Bueno, ¿cuáles son las consecuencias simbólicas de ese acto institucional de convocar a alguien para firmar un expediente y no convocar a ese sujeto político con el cual vamos a realizar una entrevista para pensar o repensar juntos cómo hacer para generar mejores condiciones de vida? Bueno, nosotros tenemos que repensar estos roles institucionales, descubrir qué podemos modificar, descubrir cuánto de nuestra mirada fortalece esa concepción del sujeto como peligroso para la comunidad, cuánto de nuestra acción fortalece el etiquetamiento. Y voy a traer acá algo que está en la ley que rige nuestro desempeño, que es el concepto de resocialización. Pareciera que las personas que pasan por la cárcel se socializaron en Marte y no en nuestra sociedad. O sea, tienen que resocializarse. No, no es que tienen que resocializarse, responden a condiciones materiales de vida que generan estas prácticas. Y readaptación no está en la ley 12256, pero, por ejemplo, existe en el Estado Nacional, el Ministerio de Justicia, la Dirección Nacional de Readaptación Social. O sea, siglo XXI seguimos manejándonos con criterios de la primera mitad del siglo XX, cuando realmente se hablaba de la adaptación a la cultura, la inadaptación, la readaptación. Tenemos que actualizar nuestros marcos teóricos. Y algo que utilizamos millones de veces, tutelado. ¿Hasta cuándo vamos a seguir repitiendo esto? Y algo que es un supuesto que tiene que ver con la concepción del sujeto como un ser racional. Bueno, en esta clase hay algunas personas que son profesionales de la psicología que perfectamente entienden que los seres humanos no somos seres racionales, sino que somos seres emocionales con algunas capacidades racionales. Ahora, para las prácticas institucionales y para la ley, sobre todo para el derecho penal, los seres humanos somos seres racionales. Y a partir de ahí se construye un andamiaje institucional que no considera los otros aspectos de la vida. Entonces, claro, si solamente trabajas sobre las cuestiones racionales, sobre las decisiones de los sujetos, en lugar de trabajar sobre los marcos institucionales que guían las decisiones de los sujetos, y va a ser bastante difícil fortalecer todo esto, fortalecer otras formas de intervención. Bien, ¿cómo son los sujetos con los que trabajamos desde la economía social? Entonces, repitiendo un poco, la actividad económica se da en un encastramiento. Bien, los sujetos con los que intervenimos encastran sus prácticas en una historia que tiene que ver con su tránsito en las cárceles. ¿Cómo condiciona esa historia lo que nosotros hacemos en cada delegación? Cuando trabajamos y realizamos una entrevista con un sujeto, ¿nos ve a nosotros? ¿O está viendo una proyección de lo que él cree que somos? Recuerdo ejemplos tales como alguien que atiende una llamada cuando está en una entrevista en el patronato dice, no te puedo atender ahora porque estoy hablando con el doctor del juzgado. Y no, está hablando con el trabajador social del patronato de liberados. Bien, ¿qué ven los sujetos en nosotros? ¿Cómo condicionan esas miradas las prácticas y las relaciones con las que establecemos con ellos? ¿Cómo son los sujetos con los que trabajamos? Bueno, tienen acciones económicas en un marco de racionalidades que no son económicas. Bien, ¿cómo son esos marcos?
¿Cómo son esos actos, estos contextos racionales de relaciones? ¿Cómo son la vecindad, las vinculaciones significativas? ¿Qué relaciones se originan en ámbitos de sufrimiento como es la cárcel? ¿La cárcel es solamente un ámbito de sufrimiento o es también un ámbito en el que se forjan relaciones entre sujetos con un gigantesco grado de fortaleza? Bueno, nosotros tenemos que indagar sobre eso. Desde la práctica de muchos años, yo creo que podemos ver cómo, aparte de ser un ámbito de sufrimiento, los tránsitos al interior de las cárceles generan solidaridades entre las personas enormes, y esas solidaridades son las que después dan origen, en muchos casos, a las organizaciones de liberados, a los emprendimientos, a las cooperativas. Entonces, esto es una pista de intervención muy, muy importante. Detectemos las solidaridades que las personas establecen con sus compañeros de celda, con sus compañeros de pabellón, con sus compañeros de causa. Muy importante es eso. Ahí vamos a descubrir potencialidades enormes, porque se establecen vinculaciones económicas que están sostenidas por relaciones que no son económicas, que son de otra índole, pero que las enmarcan y las potencian. Y al mismo tiempo requiere problematizar esas identidades. ¿Cómo vamos a hacer para generar intervenciones que realmente sean de calidad si las personas ven en nosotros a una especie de proyección de juez y de guardia cárcel? Bueno, tenemos que ser capaces de establecer un diálogo con estas personas para superar esta mirada que es completamente comprensible que las personas tengan. Bueno, y por cómo son los sujetos con los que trabajamos, estamos hablando de los intereses de la economía social. Muchas veces creemos que tenemos que trabajar un par de años con las personas. De hecho, la ley 12256 establece un plazo de 2 años en el cual podemos intervenir y asistir, con el supuesto de que en 2 años las personas ya tienen que haber logrado superar todo su pasado de conflicto con la ley. Y la verdad es un supuesto que muchas veces no se verifica ese. Como tampoco se verifica el supuesto de que un emprendimiento que arranca en un plazo más o menos breve, o sea, 1 o 2 años, ya está en condiciones de manejarse por su cuenta, de sostener su dinámica por sus propias, a partir de los excedentes que produce, y la verdad que no es así. Sobre todo no es así cuando, a partir de esta lógica no económica que actúa, que es: le guardo el lugar a mis compañeros de causa o a los muchachos que vienen, entonces priorizo la inclusión por sobre la eficiencia económica. Bueno, eso requiere subsidios. Así, y requiere subsidios de manera sostenida y continua. No solamente requiere subsidios para las personas, como podría ser el salario social y complementario o la tarjeta del más trabajo, menos reincidencia. También requiere subsidios para su equipamiento, para su capacitación. ¿Por qué requiere subsidios? Porque genera un beneficio social gigantesco al emplear a los inempleables, y porque por esta misma dinámica de integración tiene costos más altos. En una empresa privada cualquiera, los empleadores contratan a gente que ya está capacitada. Las cooperativas no, capacitan ellos a sus miembros, les tienen paciencia, los bancan cuando faltan porque estuvieron un fin de semana de gira,
les enseñan, hay un montón de cuestiones que le quitan eficiencia a su proceso productivo. Bueno, atendiendo al beneficio social que estas empresas generan, hay que subsidiarlas. Y eso tiene que estar incluido en la rutina cotidiana de nuestras instituciones. Bien, racionalidades, subjetividad y relación con el delito. Habíamos hablado el encuentro pasado de que en la economía mixta realmente existente hay 3 subsistemas que coexisten permanentemente, pero no son los 3 iguales ni están al mismo nivel de jerarquía y de poder. El más importante, el más poderoso es la economía privada capitalista, que tiene una lógica y una dinámica de promover la competencia siempre, como regla de juego, no se puede evitar. Y la acumulación de capital sin límites. Bueno, si nosotros miramos con atención las prácticas de los sujetos con los que trabajamos, yo creo que vamos a poder encontrar un paralelismo, una conexión entre esta lógica de competencia y de acumulación sin límites y las prácticas de los sujetos con los que trabajamos que transitaron por el delito organizado. ¿Qué lleva a un sujeto a, no sé, yo conocí a varias personas que hicieron realmente delitos muy exitosos, que robaron mucha plata? ¿Qué lleva a los sujetos a querer seguir robando? ¿Por qué una vez que te robaste, no sé, 20 millones de pesos, no parás de robar? Y bueno, te compraste 2 casas, auto, con esa plata te podés instalar un negocio, ¿por qué no te dedicas a otra cosa? Y bueno, quizás esta imposibilidad de dedicarse a otra cosa tiene que ver con que ingresan a un sistema en donde es imposible pararse, es imposible detenerse, porque están dentro de una lógica que los excede. Entonces, la economía privada capitalista y su capacidad como matriz para generar valores se expande hacia los ámbitos de la ilegalidad en el marco del delito organizado. Invito a que pensemos esta hipótesis que estoy proponiendo ahora, que la pensemos, que la analicemos, que veamos si esto que yo estoy diciendo de una manera un poco arriesgada en términos académicos, se verifica en nuestras prácticas cotidianas a partir del gigantesco conocimiento que tenemos nosotros en nuestros trabajos de campo cotidianos. Después hay otro subsistema, que es el subsistema de la economía estatal, cuya racionalidad es la acumulación de poder y la lógica de funcionamiento es la redistribución de recursos. Mediante los impuestos le cobro a este sector y lo llevo a este otro sector. Si es un gobierno, si la gestión del Estado en ese momento tiene tendencia popular, va a haber una tendencia a cobrar de los ricos y darle a los pobres. Tendencia, no lo lean como una racionalidad absoluta. Y por el contrario, si es un gobierno de tendencia liberal, neoliberal, va a ser inverso. Le voy a cobrar a los pobres para darle a los ricos, como se verificaba que en los años 90 la principal fuente de financiamiento del Estado, por lejos, era el IVA, que pagamos cada uno de los vecinos independientemente de nuestra capacidad contributiva. Bien, ¿cuál es el marco de relaciones sociales, la racionalidad que en nuestro trabajo genera esta economía pública? Y ahí me pregunto, o planteo los interrogantes. ¿Qué pasa cuando implementamos prácticas de redistribución que son básicamente redistribución monetaria? Cuando fortalecemos la asistencia pública como la principal, por lejos, forma de asistir la crisis socioeconómica.
¿Vamos a practicar asistencialismo? O sea, no sé, digo, se te volaron las chapas, fideos, colchones, digo, prácticas clientelares que se siguen dando en los territorios. ¿Vamos a ir hacia iniciativas más promocionales, más que tienen que ver con, bueno, generar algún microemprendimiento? ¿Por qué no cortás el pasto y qué sé yo y te damos 3 máquinas? ¿O vamos a dar un paso más sobre eso y vamos a tratar de que la economía estatal y su capacidad redistributiva de los recursos no solamente redistribuya recursos monetarios, sino también redistribuya las capacidades sociales para fortalecer a las autonomías de las comunidades, para que la lógica no sea recibo plata del Estado para ir a Carrefour y comprarle a Molinos Río de la Plata. Bien, me parece que son cosas que tenemos que pensar. Y después tenemos el subsistema de la economía popular, cuyo sentido es la reproducción de la vida, pero que coexisten al interior de la economía popular tanto prácticas recíprocas solidarias como prácticas de competencia, y a veces competencia feroz. Bueno, en este marco postulamos que lo que Kessler llama el delito amateur, en este libro hermoso, maravilloso, que todos deberíamos leer, a ver, Sociología del delito amateur, de Gabriel Kessler, es un libro que debería ser básico para cualquier trabajador del patronato. O sea, ingresás al patronato, obligatorio leer este libro. Bien. Desde aquí postulamos que el delito amateur forma parte de la economía popular. Y es una parte de una canasta de ingresos de las familias, de las unidades domésticas, de lo que hacen en los barrios, en las comunidades para poder sobrevivir. Bien, digo, esto es, nuevamente, invito a quienes tienen contacto permanente con la población a que verifiquen esto. Si es que el delito de pequeña escala que realizan las personas con las que habitualmente trabajamos es una práctica hegemónica, o sea, es la fuente de recursos, o por el contrario, es una fuente más entre otros recursos. Yo creo que por lo general es una fuente más, salvo que vaya entrando en procesos de profesionalización que lentamente lo llevan al delito organizado. Bien, este subsistema de la economía popular nace y se sostiene en lazos recíprocos, vecindad, parentesco, amistad, pero también, como dije anterior, en las unidades domésticas, en esas solidaridades fuertísimas, enormes, que se forjan al interior de las cárceles. Y esto es así. Las principales cooperativas de liberados están lideradas, sus referentes son personas que convivían en las cárceles. Entonces, nosotros tenemos que hacer el esfuerzo para acceder a esa información y fortalecer todo eso para que a partir de este germen organizativo que son estas unidades domésticas se pueda avanzar hacia otro tipo de situaciones. Segundo. Bien, habíamos dicho que la economía social o social y solidaria vendría a ser algo así como la economía popular realmente existente que evoluciona y genera formas organizativas y puede crear o puede participar de un proyecto político. Las formas organizativas las conocemos, básicamente cooperativas, asociaciones civiles, participación en diversas formas, las ferias son formas organizativas. ¿Qué tienen en común estas formas? Tienen en común
metodologías que son tendencias, no son absolutas. En la economía popular y sobre todo en la economía social, hay una tendencia a la propiedad en común. No significa que todo es de todos, significa que lo que en esa unidad productiva utilizan para trabajar o pertenece a todos los miembros de la unidad productiva o pertenece a algunos miembros, pero es usada por todos en condiciones de menor desigualdad que en las empresas privadas. Vamos a decirlo de otra manera. Los excedentes en una empresa privada cualquiera pueden llegar a ser 100-1, o sea, lo que ganan los dueños de las empresas puede equivaler a lo que ganan 100 veces la persona que gana menos en esa empresa. Pero no sería lo... No, a ver, la verdad que no tengo información real sobre esto, pero es lo mismo decir 100, 50 o 30 veces más. O sea, lo real es que hay una disparidad gigantesca entre lo que ganan los dueños de las empresas y lo que ganan los trabajadores de las empresas. En la economía social, perfectamente puede haber diferencia de ingresos, pero esa diferencia no tiene esas justamente diferencias abismales. Puede llegar a ser que los referentes de las empresas ganen 2, 3, 4, 5 veces más que el socio común. Y esto es legítimo porque hay diferencias de responsabilidades, de funciones, de recorridos, inclusive de propiedad. Hay muchas cooperativas que se montan a partir de la propiedad individual de determinados medios, que es propiedad de sus referentes. Un ejemplo clásico es sobre el campo de uno de los socios, que es propiedad personal o familiar, se crea una cooperativa que utiliza, donde lo que tienen es propiedad común, pero ese campo es propiedad de una persona. Bueno, eso muchas veces se resuelve reconociendo para ese miembro de la cooperativa, para ese socio, para ese referente, un ingreso mayor. También tendencia a las decisiones en conjunto. O sea, no existe el horizontalismo completo y la verdad que está bien que sea así, porque el horizontalismo completo puede llevar a decisiones que tardan mucho en tomarse. Pero hay una tendencia a que las decisiones se tomen en conjunto, de manera asamblearia. Y esto se ve reflejado en la metodología cooperativa. O sea, la metodología cooperativa es una metodología del diálogo. La asamblea cooperativa, donde cada socio tiene un voto independientemente de lo que haga, bueno, la verdad que tiende a democratizar la actividad económica. Yo estoy avanzando en esto porque creo que nosotros tenemos que ver cuál es el funcionamiento de estas instituciones económicas y qué es lo que emerge de ellas. Si decimos que economía social es economía popular con organización y proyectos políticos y vemos que las organizaciones de liberados tienen como lema a la cárcel no volvemos nunca más, bueno, ¿qué pasa ahí? ¿Qué podemos hacer desde el Estado para fortalecer esto? Y el tema no es que nos encontramos acá con algunos sujetos que por su recorrido personal se interesan en la política. El tema es que estas formas de relación social y estas identidades se generan desde estas formas institucionales. O sea, así como la economía privada capitalista genera subjetividades que hacen de la competencia un estilo de vida, estas formas generan relaciones, sociabilidades, en donde la solidaridad emerge como valor cotidiano.
no es, como dijimos en el encuentro pasado, no es que las personas bien intencionadas nos juntamos a trabajar juntas. Lo que sucede en realidad es que como sujetos que somos, que generamos nuestra racionalidad y nuestra forma de mirar el mundo a partir de nuestros tránsitos institucionales, cuando transitamos por instituciones que tienen tendencia a la democracia, tendencia a la propiedad en común y a las decisiones en conjunto y a la sensibilización ante el sufrimiento del otro, este tránsito hace que se generen otras formas de mirar el mundo, otras posiciones subjetivas y otras posiciones políticas. Entonces, esta quizás es la placa más importante de toda esta clase, que es poder entender que estas formas institucionales, estructurales, que no son de la superestructura, son de la estructura económica, que es la actividad económica que llevan adelante quienes están desplazados del trabajo asalariado y generan sus propias formas y generan su proyecto político por su misma dinámica, por su mismo devenir, generan solidaridad, generan posiciones que interpelan los recorridos anteriores de los sujetos. Porque si pasaste por la cárcel, que es un ámbito en donde por definición está pensado para que la gente sufra, y por ese pasaje generaste, por un lado, un gigantesco odio y un gigantesco resentimiento, pero también generaste solidaridades fuertes. Si esa solidaridad fuerte se proyecta, evoluciona, crece y crece a partir de que el Estado tiene intervención y apoya, va a ser esa solidaridad fuerte la que va a interpelar a los propios sujetos y va a generar prácticas que son tendientes a fortalecer la organización política de los sectores populares. Central es eso. Si nosotros queremos aportar desde nuestro trabajo como sujetos políticos algo a la organización popular, estemos atentos a detectar esos gérmenes de solidaridades y a regarlos todos los días como plantitas, porque van a ser esos gérmenes donde se van a desarrollar otras formas de sociabilidad. Hay una placa donde lo digo más adelante, pero cito acá, vamos a subir a la bibliografía un texto de un autor, Buenaventura de Sousa Santos, donde habla de las reformas revolucionarias. De eso estamos hablando. ¿Estamos hablando de hacer la revolución? No, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de generar miles y miles de pequeñas unidades productivas que tienen capacidad para actuar sobre la subjetividad de sus miembros, potenciándolos como sujetos políticos y que por sumatoria y por evolución pueden llevar en algún momento a generar cambios sociales de otra magnitud. Bueno, esto es como el centro de este encuentro de hoy. ¿Con quién nos oponemos? Bueno, nos oponemos con la propuesta neoliberal del emprendedorismo de microescala. Ahora, esto que dijimos en la clase pasada, la invitación ahora o la interpelación es ¿cuánto de esto hacemos en nuestras prácticas cotidianas en el Patronato de Liberados y en las demás instituciones estatales? ¿Realmente creemos que el microemprendimiento por sí solo puede generar cambios sociales? Bueno, invito a que lo pensemos. Una cosa es que arranquemos por un microemprendimiento, pero teniendo en nuestra planificación apoyar ese microemprendimiento para que de acá a unos años se convierta en otra cosa mucho más grande, mucho más potente. Y otra cosa es pensar que esa es la intervención. ¿Cuánto hacemos para reproducir desde nuestra práctica cotidiana la competencia como racionalidad imperante? A una lectura más profunda sería ¿cuánto tenemos incorporado en nuestros propios marcos teóricos las herramientas conceptuales
políticas y los valores de aquello a lo que nos oponemos? Bueno, es una pregunta. Bien, vamos a seguir impulsando una dinámica de favorecer, de crear emprendedores aislados, o vamos a trabajar para que se incorporen en un sistema de seguridad social y en colectivos más grandes. Por supuesto, esto no depende exclusivamente, es más, no depende de los trabajadores del patronato de liberados, porque depende de otros ámbitos, de otras luchas. Pero pregunto, ¿realmente tenemos incorporada a nuestra rutina institucional la práctica de incorporar a las personas a colectivos más grandes y a las protoformas de seguridad social del cooperativismo, como son el Registro Nacional de Efectores, el monotributo social? ¿Lo tenemos incorporado a nuestras prácticas? ¿Cuánto podemos hacer desde la autonomía redactiva que tienen nuestros espacios de trabajo para promover esto? ¿Cuánto podemos hacer desde la rutina? ¿Cuánto podemos hacer? ¿Cuánto hacemos? ¿Cuánto nos falta hacer? Son preguntas que creo que están buenas que intentemos debatirlas. ¿Seguiremos fortaleciendo las formas que generan este orden social? ¿Seguiremos reproduciendo desde nuestros ámbitos al punitivismo? Bueno, veremos. Estamos pasando hacia las últimas placas para dar lugar al debate que espero que se dé, porque intento con estas palabras o intentamos generar desafíos. Muy importante entender que aquí estamos en una apuesta estratégica que no es que se da, la tenemos que generar, es un desafío para el Estado y para las políticas públicas, pasar de las transferencias monetarias de una política social que se basa en transferencias monetarias a las formas de producir la riqueza. Bienvenido sea si se desarrolla el salario social universal, que es lo que se está discutiendo ahora. Bienvenido sea que las personas cobren o no vayan a cobrar este nuevo bono de 18.000 pesos. Bárbaro. Me alegro mucho porque cuando la gente no tiene para morfar, necesita plata para morfar. Pero ¿cuál es nuestro horizonte? Ese, el incorporar a las personas al consumo sin entender que cuanta más plata le demos a la gente, más inflación vamos a generar porque hay una puja distributiva para ver ¿quién se queda con esa plata? Y la verdad que si los sectores populares le seguimos comprando a Mastellone, a Cementero de la Barría, a Molinos Río de la Plata, Aceitera General de ESA, y las 20 empresas que son los grandes proveedores de consumo popular, y la verdad que es un pase de manos esto. El Estado le da plata a la gente para que los empresarios se enriquezcan. Bueno, yo creo que tenemos que repensar a eso. Pero para esto necesitamos incorporar esta mirada socioeconómica en nuestra práctica cotidiana. Digo, vamos a mirar las conductas de la gente psicologizando las conductas, o vamos a tratar de entender cómo esas personas y su particular manera de estar encastradas en la vida económica hace que se manejen de una manera o de otra. Y la verdad que si la forma de sobrevivir de esa persona es recolectar cartones en la calle solo y aislado, y si ese es su encastre en la economía real de la sociedad, ¿cómo vamos a pretender que esa persona después no utilice lo que Bravo, un autor que está citado en la bibliografía, que analiza el funcionamiento de las cárceles, no utilice los amortiguadores psíquicos, amortiguadores psicológicos? Léase, drogas, estupefacientes, alcohol, lo que sea, cualquier cosa para poder sostener como pueda ese sufrimiento que le genera
esta forma de participar de la economía. Bueno, nos tenemos que meter con eso, tenemos que desarrollar esa mirada económica. Tenemos que involucrarnos con las economías de los territorios y con las cadenas de valor de los territorios. En todos los territorios hay economías, siempre, siempre. Las tenemos que descubrir y para eso tenemos que meter las patas en las calles. Tenemos que salir de la exclusividad de atender en nuestras delegaciones y participar en las comunidades. Y ver, mirar lo que pasa en los barrios, mirar lo que sucede, de qué vive la gente, cómo sobrevive, qué prácticas realiza. Bueno, esas prácticas hay que fortalecerlas, no hay que tratar de sacar a la gente de lo que hace, hay que tratar de fortalecer lo que la gente hace para que lo haga en mejores condiciones. ¿Cómo? Y detectemos los liderazgos. No nos carguemos al hombro los emprendimientos. Detectemos a las personas que luego de su tránsito por las cárceles, que cuando se acercan al patronato tienen capacidad de liderazgo y capacidad para generar algunas, para poner en práctica ideas que integren. Esto lo vamos a trabajar mucho en la clase que viene, vamos a trabajar en profundidad. Ahora lo estamos enunciando solamente. Para esto necesitamos otro arsenal técnico, otra caja de herramientas de intervención. Necesitamos otra rutina, realizar una tarea técnica de asesoramiento a las iniciativas económicas de nuestra población. Y para eso tenemos que aprender. Así como nos interesamos en aprender sobre psicología, sobre ejecución penal, sobre qué significa lo que nos dice el juez, aprendemos a leer un escrito, todo eso es muy importante y necesario. Bueno, realizar esta tarea nos requiere aprender cómo apoyar las iniciativas económicas de nuestra población. Lo tenemos que hacer, es necesario hacerlo, pero ¿saben qué? Es muy bueno y es muy satisfactorio. Y bueno, y esto lleva a desafíos para el Estado, las políticas públicas y para nosotros como trabajadores estatales. En lugar de conformarnos con incorporar a nuestra práctica la creación de emprendimientos, avancemos hacia la creación de empresas sociales. Vamos a subir al Classroom y los invito a que lo vean, una conferencia de un referente enorme de la producción popular que se llama Enrique Mario Martínez. Enrique Mario Martínez desarrolló hace tiempo, hace poco, es de hace unos meses atrás, una conferencia sobre creación de empresas sociales. Hacia eso estamos yendo. Los invitamos a que miren, se tomen el tiempo para mirar esta conferencia. Es 1 hora y media que dura, no tiene desperdicio, van a aprender muchísimo. Tenemos que incorporar en nuestra rutina la creación de empresas sociales para que se pueda desarrollar la economía social, la economía popular y que se pueda conformar como actor de poder en esta puja de poder que es la disputa política en una sociedad como la nuestra. Para esto es necesario generar vínculos profundos con los sujetos con los que trabajamos. No podemos contentarnos en, bueno, realicé una entrevista con el tutelado. No, vínculos profundos, que las personas vean en nosotros aquellos agentes estatales en los cuales se pueden apoyar, ya va Patria, ahora te doy la palabra, en los cuales se pueden realmente sostener para llevar adelante estas iniciativas. El vínculo es central. No existe una intervención que sea realmente superadora si no se inicia en un vínculo potente. Esto nos lleva a
la creación, o nos puede llevar a la creación de lo que nombré hace un rato, los espacios que tienen capacidad de generar una relación social no capitalista. Fíjense que no dice anticapitalistas, dicen no capitalistas, o sea, reformas revolucionarias donde la inevitable consecuencia de la competencia tiende a ser equilibrada con prácticas de cooperación. Estos espacios generan sociabilidades y si avanzamos en una estrategia de fortalecimiento, de escalamiento, de entrecruzamiento, de generar entramados socioproductivos, y la verdad que le vamos a estar haciendo un aporte muy, pero muy interesante a la causa popular. Bueno, esto implica una dimensión de formalización de las empresas. O sea, pensar que vamos a lograr mejorar significativamente la vida de los sujetos simplemente proveyéndole maquinarias, tiene mucho de fantasía. Hay que proveer las maquinarias, está muy bien que a alguien que corta el pasto le entreguemos desmalezadoras o le entreguemos horno y amasadora a quien lleva adelante una panificadora. Está muy bien eso, pero de verdad que tenemos que ir por horizontes más grandes. O sea, tenemos que avanzar en la formalización, en la cooperativización, en la capacitación, en la integración de esas pequeñas unidades productivas en los colectivos más grandes. Entonces, si estamos trabajando en un determinado lugar, no sé, estamos desarrollando prácticas en General Rodríguez, ¿qué organizaciones más grandes hay en General Rodríguez que están operando en ese territorio concreto? ¿Cómo hacemos para vincular a esas pequeñas unidades productivas con esas organizaciones más grandes? ¿Con qué dinámica las vinculamos? ¿Cómo hablamos con los referentes? Bueno, lo tenemos que incorporar a nuestra tarea cotidiana. Trabajo comunitario, un trabajo comunitario con una perspectiva real, posible y existente de formación de espacios que generen otras instituciones económicas, otras formas de relación social. Y bueno, por última placa, realmente esto es un desafío. Para el Estado, para las políticas públicas, eso no lo podemos resolver nosotros. Se resuelve, lo van resolviendo quienes tienen la capacidad de decisión en las instituciones, o sea, políticas públicas, pero también en la operatoria del Estado, en tanto caja de resonancia de la disputa entre los actores sociales en conflicto. O sea, el Estado es la cristalización de las disputas políticas en toda sociedad históricamente determinada. O sea, ni la crean los gobiernos populares, ni la crean los gobiernos liberales. El Estado es la sedimentación y la cristalización históricamente determinada de esa dinámica y esos conflictos. Bueno, eso no lo vamos a resolver nosotros, pero ¿qué es lo que sí podemos resolver nosotros? Nosotros podemos, no sé si resolver, pero enriquecer, problematizar, mejorar lo que tiene que ver con la rutina de todos los días. Y eso lo podemos hacer, estoy seguro de que lo podemos hacer. Y es mucho más grato trabajar con una rutina que tienda a generar inclusión que con una rutina basada en el control y mucho más si está basada en el control burocratizado. Pero requiere meterse con lo económico popular, conocer lo que pasa en las calles de tu barrio. Realmente conocer, hablar con los referentes de uno, de otro lugar, hablar con las instituciones, saber cuáles son las posibilidades, ver cómo podemos entramar a esas distintas producciones. Nos lleva también a pensar en desarrollar una institucionalidad del trabajo
que nos conduzca a una seguridad social cooperativa. Esto está en proceso, no digo de consolidación, pero sí de generación. Por ahora está en formas más bien germinales, pero pareciera que se está desarrollando. O sea, desde esa protoforma que fue el monotributo en los años 90, bueno, después apareció la asignación universal por hijo, después el monotributo social, después el monotributo social subsidiado, el RENATEP, y se va cristalizando, se va institucionalizando una seguridad social cooperativa, y porque hay que responder a las demandas de los actores sociales. Y de verdad que esto implica poder articular, coordinar las producciones de pequeña escala en entramados productivos. No podemos depender exclusivamente de los grandes actores económicos para pretender que todo el mundo esté empleado. La verdad que los grandes actores económicos están en otra lógica. Están en la lógica de sustituir mano de obra humana por inversión tecnológica de gran escala. No vamos a depender no podemos depender de ellos para incluir a todos. Pero sí podemos entramar a producciones de pequeña escala para que crezcan. Podemos encontrarnos con la pequeña bloquera que utiliza mediante técnicas de cemento moldeado, hace bloques y hace cercos para paredes, y la entramamos con la carpintería que hace casillas de madera, un poco de madera y metal. Y muchachos, ¿por qué no se juntan y armamos con la intervención de la universidad que nos asista técnicamente? Armamos un prototipo de casillas que tenga unas partes de madera y otras partes de cemento moldeado. Y entonces le estamos entramando a dos unidades productivas. Esto es un ejemplo real que les estoy dando de algo que existe actualmente, que está pasando a escala microsocial. Bueno, ¿por qué no multiplicamos por cientos y por miles estas intervenciones microsociales? Yo creo que vamos a poder aportar bastante. Y bueno, yo creo que era la última placa. Bueno, no, esto viene del PowerPoint pasado, así que me parece que tenemos ya bastante con lo dicho, porque estoy como repitiendo. O sea, recuperemos nuestro rol político, generemos realmente una rutina institucional que dé respuesta a estas necesidades. Muchas gracias.